Este vídeo es un repaso de una de las organizaciones internacionales más importantes del mundo, la ONU, también conocido como Naciones Unidas. ¿Cuándo surge? Surge después de la Segunda Guerra Mundial, ya que los estados consideraron que los efectos de la guerra eran tremendamente dañinos tanto para la humanidad como para las relaciones internacionales. Por eso los estados consideraron que era necesario un órgano de control de los estados, para evitar la guerra y fomentar los ideales de la paz. Estos ideales derivaban de los pensamientos de Woodrow Wilson. Dio así comienzo a Naciones Unidas. A partir de 1945, las organizaciones internacionales empezaron a crecer exponencialmente. La ONU es lo más parecido a un gobierno global. Tiene una estructura en la que los estados pueden resolver sus diferencias mediante la diplomacia y así evitar medidas más agresivas como la guerra. No obstante, la ONU no tiene poder coercitivo sobre los estados, es decir, no puede obligarlos a llevar a cabo los acuerdos que firman. Para analizar y entender mejor la estructura de la ONU, podríamos describirla como un taburete, con 3 patas. En la primera pata se encontraría el Consejo de Seguridad, en la segunda, la Asamblea General y por último tendríamos el Secretariado. Primera pata, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está formado por 15 miembros, de los cuales 5 de ellos tienen carácter permanente. Estos son los estados de Francia, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y China, por su gran capacidad económica y su poder nuclear. Además, estos estados tienen derecho a veto. Los 10 miembros restantes son miembros no permanentes y no tienen derecho a veto. Además, estos estados son renovados cada 2 años para fomentar que los estados con menos poder puedan actuar por igual. En el Consejo de Seguridad las decisiones se toman por mayoría. Además, el veto puede anular cualquier resolución, es decir, hacerla inválida. El veto es bastante extraño y se da en pocas ocasiones. Desde el final de la Guerra Fría ha habido solo 20 casos de veto. Los estados deben tener cuidado con el veto, ya que puede perjudicarles si otros estados lo usan en su contra. Por eso, la abstención es incluso a veces mejor que el veto. Vamos ahora con la segunda pata, la Asamblea General. La Asamblea General está compuesta por 193 estados. Cada estado tiene derecho a un voto, es decir, refleja los ideales democráticos y parlamentarios. Hace sesiones plenarias de septiembre a enero, en las que cada estado puede ofrecer su opinión. Además, hace un gran esfuerzo logístico y económico en la traducción e interpretación de los discursos de los distintos representantes de los estados. A veces, en situaciones muy extremas, puede suplir al Consejo de Seguridad. Dentro de la Asamblea General se encuentra el Consejo Económico y Social, que tiene mucha fuerza. Se encarga de los programas económicos y sociales de la organización y está compuesto por 54 miembros. Trata temas como las comisiones regionales y nacionales y otros como los objetivos del milenio, aquí mostrados. La Corte Internacional de Justicia depende de Naciones Unidas, a diferencia del Tribunal Penal Internacional, que es independiente. La Corte Internacional de Justicia es una herramienta de arbitraje a la que acuden los diferentes estados para solucionar sus diferencias. También pueden acudir a ella el Consejo de Seguridad y la Asamblea General para recibir asesoramiento sobre cuestiones más complejas. Está formada por 15 miembros, en él debe estar incluido al menos alguien del Consejo de Seguridad. Para que ésta tenga más peso, los estados deben firmar la cláusula opcional de la Corte Internacional de Justicia. En ella se comprometen a aceptar lo que diga la Corte a pesar de no estar de acuerdo. Como he dicho antes, el Tribunal Penal Internacional no depende de la ONU. Este organismo se creó en 1998 y trata cuestiones de jurisdicción como crímenes que afectan a la humanidad. Debe tener el consentimiento de los estados, y tiene la mayoría de ellos, sin embargo no se incluye por ejemplo a los Estados Unidos. Por último, en la tercera pata del taburete tenemos el secretariado, que se divide en la magistratura del secretariado general y funcionariado central de la organización. En la magistratura del secretariado general está representado el secretario general, en este momento es Ban Ki-moon, y el funcionariado central de la organización está formado por 15.000 funcionarios que llevan la administración en el día a día y trabajan para satisfacer los intereses de la organización. El secretario general lo nombra el Consejo de Seguridad y sirve por periodos de 5 años renovables una vez, es decir, que pueden llegar a servir por un total de 10 años. Como he dicho antes, desde 2007 este puesto lo ocupa Ban Ki-moon. Uno de los éxitos del secretariado, si lo circunscribimos al cargo del secretario general, es que se ha conseguido que identifiquemos ese puesto no como un país, sino como Naciones Unidas. Es decir,
Nuestra visión es que Ban Ki-moon trabaja para los intereses de Naciones Unidas y no para los de su propia nación. Como resumen general y para tener una visión más amplia de Naciones Unidas, podríamos decir que simboliza la estabilidad internacional, proporciona asistencia en crisis humanitarias, fomenta el comercio, es una plataforma para la solución de conflictos y recopila información que ofrece a los estados. Espero que con este vídeo hayáis entendido mejor la estructura de la ONU y cómo funciona.